¿Qué tal? Espero que estén bien. Continuamos con la lectura de los trabajos de Sigmund Freud conocidos como la correspondencia con Wilhelm Fliess. Para más detalles sobre esta serie de trabajos de Sigmund Freud, les voy a dejar al final de este video un link con la introducción que hace James Strachey, el compilador de toda la obra de Sigmund Freud, conocida también como la Standard Edition o la edición Amor Rortum, que es la que estamos compartiendo. Este manuscrito es el manuscrito número 14, conocido como manuscrito K, las neurosis de defensa, entre paréntesis, un cuento de Navidad. Este texto va a abarcar de la página 260 a la 269. Al respecto del título, manuscrito K, James Strachey nos hace una observación, la nota de pie de página número 79, que dice anexo a la carta 39 del 1 de enero de 1896, a la que hemos aludido en la nota inmediatamente anterior. A todo esto se refiere a la nota con la cual finaliza el manuscrito K, el video pasado que pueden encontrar como 1.10.13, manuscrito K, perdón, manuscrito J, señora PJ. Así se llama el video de este canal. Y al final de ese video encontrarán la nota de la cual habla aquí en la observación número 79. Ahí nos comenta rápidamente que cronológicamente entre la carta, el manuscrito J y el manuscrito K, Freud escribió lo que se conoce como el proyecto de psicología para neurólogos o el proyecto de psicología nada más. Ajá. Después de este escrito que también compartió con Wilhelm Fliess, el proyecto de psicología, Freud escribe la carta número 39. En la nota, James Strachey nos dice que cronológicamente iría ahí, pero porque es un texto tan, digamos, importante, James Strachey lo separa del resto de las cartas entre Freud y Fliess. Ahora continúo con la observación número 79. Dice, fue escrito, es decir, este manuscrito, el K, sin duda unos días antes de esta carta, antes de del 1 de enero de 1896. De ahí el subtítulo, Un cuento de Navidad. En algunas de sus partes es un antecesor bastante inmediato del segundo trabajo sobre las neurosis de defensa de 1896, que Freud envió para su publicación poco más de un mes después de esta fecha, el 5 de febrero. En esta época, Freud comenzaba a abordar el problema de la etiología diferencial de las neurosis, conocido también como la elección de neurosis, como lo denominó, problema que quedaría irresuelto por muchos años. A este problema estaban dedicados en gran medida el presente manuscrito y las cartas 46 y 52, que después leeremos, así como los siguientes trabajos contemporáneos. Aquí se nombran 3 trabajos. El primero, La herencia y la etiología de las neurosis. Todos son de 1896. El segundo trabajo es Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Y el último, La etiología de la histeria. Continúa James Strachey. Hago una detallada reseña de los sucesivos intentos de Freud para resolver el problema de la elección de la neurosis en mi nota introductoria al texto La predisposición a la neurosis obsesiva. Este texto lo podrán ustedes encontrar en el volumen 12 de la Standard Edition, páginas 331 y siguientes. La explicación definitiva debió aguardar a que se investigaran los estadios de desarrollo de la libido y los conceptos de fijación y regresión. Estas últimas ideas fueron explicadas en las conferencias de introducción al psicoanálisis número 21 y número 22 hasta 1916 y 17. Todo esto al respecto solo del título. Es decir, este es un tema, un texto muy importante. Vamos a empezarlo. Dice, existen 4 tipos y muchas formas. ¿De qué? De las neurosis de defensa. Repito, existen 4 tipos de neurosis de defensa y muchas formas. Aquí ya esto fue como un arreglo que yo hice con el afán de incluir el título con las primeras palabras con la que empieza. Continúa. Solo puedo establecer una comparación entre histeria, neurosis obsesiva y una forma de paranoia. Tienen diversas cosas en común.
son aberraciones patológicas de estados afectivos psíquicos normales. Del conflicto, la histeria; del reproche, la neurosis obsesiva; de la mortificación, la paranoia; del duelo, la amentia alucinatoria aguda. Aquí James Strachey nos incluye la observación número 80 acerca del reproche en la neurosis obsesiva. La nota dice, en el original dice siempre la palabra en alemán, la voy a latinizar, Vorwurf. 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 Dice, continúa James Strachey, dice, esta es la palabra que Freud usó corrientemente, tanto en esta correspondencia con Wilhelm Fliess como en sus escritos publicados. Solo de modo muy ocasional y sin ningún cambio de sentido en apariencia, escribió Selbstvorwurf. Aquí self es S-E-L-B labial o B grande, S-T, seguido de la palabra Vorwurf, que ya les había descrito. Y esto se tradujo en español como autorreproche. Por ejemplo, revisen la página del volumen 1, 274, la página 274. Aquí finaliza la observación número 80, continúo con el texto. Aquí está. Se distinguen de estos afectos, es decir, de las neurosis de defensa, los afectos normales, por no llevar a tramitación alguna, sino al daño permanente del yo. Sobrevienen con las mismas ocasiones que sus afectos modelo, toda vez que en la ocasión cumplan además dos condiciones: que sea de índole sexual y suceda en el periodo anterior a la madurez sexual. Condiciones de la sexualidad y del infantilismo. Aquí este acento lo hago yo, porque recordemos, todos estos son textos pre-psicoanalíticos, entonces es como darnos cuenta de la forma en la cual Freud fue descubriendo lo que después llevó al psicoanálisis. Continúo con el texto. Sobre condiciones referentes a la persona no he llegado a saber nada nuevo. En general, diría que la herencia es la condición adicional que facilita y acrecienta el afecto patológico. Es, por tanto, aquella condición que posibilita sobre todo las gradaciones de lo normal hasta lo extremo. Aquí otra nota mía: gradaciones quiere decir como niveles, como grados entre lo normal y lo extremo. Ahí se juega, según esta primera aproximación o esta aproximación, la herencia. Continúa Freud. No creo que la herencia comande la elección de la neurosis de defensa. Existe una tendencia defensiva normal, o sea, la repugnancia a guiar la energía psíquica de suerte que genere displacer. Esta tendencia, que se entrama con las constelaciones más fundamentales del mecanismo psíquico, conocida como ley de la constancia, no puede ser vuelta contra percepciones, pues éstas saben conquistarse la atención, atestiguada por conciencia o por la conciencia. Solo cuenta contra el recuerdo y representaciones de pensar. Es inocua, es decir, impotente, como que no vale, es insuficiente, repito, es inocua toda vez que se trate de representaciones que en su tiempo estuvieron enlazadas con displacer, pero que son incapaces de cobrar un displacer actual, diverso del recordado. En este caso, por otra parte, puede ser superada por un interés psíquico. En cambio, la inclinación de defensa se vuelve nociva cuando se dirige contra representaciones que pueden desprender un displacer nuevo, también siendo recuerdos, como es el caso de las representaciones sexuales. Aquí James Strachey nos indica en la nota número 81 una palabra en alemán: Erinner, Ungen. Voy a deletrearlo: Erinnerungen. En el original está así escrito. En la primera publicación en alemán se puso Energy o energía.
Aquí finaliza la nota 81. Ahora continúa el texto. Es que aquí se realiza la única posibilidad de que con efecto retardado un recuerdo produzca un desprendimiento más intenso que a su turno la vivencia correspondiente. Aquí hay otras dos observaciones. Con la palabra efecto retardado viene inmediatamente un paréntesis, es decir, la palabra en alemán Nachtraglitch. Nachtraglitch. Lo podrían, digamos, escribir así como se escucha en español, nada más que la A que lleva tra lleva dos puntitos arriba. Y al final, con las palabras la vivencia correspondiente, James Strachey nos hace la nota número 82. Véase el comentario contenido en una nota mía al pie de página en un pasaje similar del proyecto, página 403. Ya llegaremos ahí. Y continúa Sigmund Freud. Para ello, solo hace falta una cosa, que entre la vivencia y su repetición en el recuerdo se interpole, se meta, digámoslo así, la pubertad, que tanto acrecienta el efecto del despertar de aquella, es decir, de la sexualidad. El mecanismo psíquico no parece preparado para esta exposición, para esta excepción. Voy a repetir, el mecanismo psíquico no parece preparado para esta excepción y por eso, si ha de quedar exento de las neurosis de defensa, es condición que antes de la pubertad no se produzca ninguna irritación sexual importante, es decir, ningún evento desagradable, ningún evento que impacte severamente al individuo. Aunque es cierto, dice Freud, aunque es cierto que el efecto de esta tiene que ser acrecentado hasta una magnitud patológica por una predisposición hereditaria. En este punto se ramifica un problema colateral. ¿A qué se debe que bajo condiciones análogas, es decir, parecidas, se genere perversidad o simplemente inmoralidad en lugar de neurosis? Aquí James Strachey nos lleva a la nota número 83 que dice, en este lugar parece mencionarse por primera vez el vínculo entre perversión y neurosis. Fin de la nota 83. Continúo con el texto. Dice Freud, debemos sumirnos hasta lo profundo del enigma psicológico si pretendemos inquirir de dónde proviene el displacer que una estimulación sexual prematura está destinada a desprender y sin el cual no se explicaría una represión o un esfuerzo de desalojo. La respuesta más inmediata invocará que vergüenza y moralidad son las fuerzas represoras y que la vecindad natural de los órganos sexuales infaltablemente despertará también asco a raíz de la vivencia sexual. De aquí James Strachey nos dice en la nota número 84, véase el historial clínico de Dora, volumen 7, Standard Edition, página 29, donde se brindan más referencias. Continúa Sigmund Freud. Donde no existe vergüenza alguna, como en el individuo masculino, donde no se gesta moral ninguna, como en las clases inferiores del pueblo, donde el asco es embotado por las condiciones de vida, como en el campo, no hay ninguna represión y ninguna neurosis será la consecuencia de la estimulación sexual infantil. Me temo, sin embargo, que esta explicación no saldría airosa de un examen más profundo. No creo que el desprendimiento de displacer a raíz de vivencias sexuales subsiga a la injerencia casual de ciertos factores de displacer. La experiencia cotidiana enseña que con un nivel de libido suficientemente alto no se siente asco y la moral es superada. Y yo creo que la génesis de vergüenza se enlaza con la vivencia sexual mediante un nexo más profundo. Mi opinión es que dentro de la vida sexual tiene que existir una fuente independiente de desprendimiento de displacer. Presente ella puede dar vida a las percepciones de asco, prestar fuerza a la moral, etcétera. Me atengo al modelo de la neurosis de angustia del adulto, donde, de igual modo, una cantidad proveniente de la vida sexual causa una perturbación dentro de lo psíquico, cantidad que en otro caso habría hallado diverso empleo dentro del proceso sexual. Mientras no exista una teoría correcta del proceso sexual,
permanecerá irresuelta la pregunta por la génesis del displacer eficaz en la represión. De aquí se hace una referencia a la página 313 y también a la 213. Continúa Sigmund Freud. La trayectoria de la enfermedad en las neurosis de represión es en general siempre la misma. Número 1. La vivencia sexual o la serie de ellas, prematura, traumática, que ha de reprimirse. Número 2. Su represión a raíz de una ocasión posterior que despierta su recuerdo y así lleva a la formación de un síntoma primario. Número 3. Un estadio de defensa lograda que se asemeja a la salud, salvo en la existencia del síntoma primario. Número 4. El estadio en que las representaciones reprimidas retornan y en la lucha entre estas y el yo forman síntomas nuevos, los de la enfermedad propiamente dicha, o sea, un estadio de nivelación, de avasallamiento como de aplastamiento o de curación deforme. Nota número 85 de James Strachey. Dice, esta es la primera enunciación de lo que podría denominarse como la fórmula canónica, lo dice entre comillas, del desarrollo de una neurosis. Se le repite de manera menos esquemática en el segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, volumen 3, páginas 169 y 170. Pero está implícita en todos, este énfasis es mío, todos los escritos de Freud en que abordó el problema de las neurosis, aún en los más tardíos. Por ejemplo, en el texto La pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis, volumen 19, página 194. Se insiste en que la cuarta etapa que apenas abordamos o que apenas describimos, la del retorno de lo reprimido, constituye la enfermedad propiamente dicha. La posibilidad de un avasallamiento del yo mencionada en la página 264, un poquito más adelante, ahorita estamos en la 262, y en las páginas también 267 y 268, así como también en el primer trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, volumen 3, página 56, y en los estudios sobre la histeria, volumen 2, página 270 y 271. Esta etapa del avasallamiento fue considerada ulteriormente en el Yo y el Ello, que es otro texto de Sigmund Freud, volumen 19, páginas 57 y 58, y en el texto Moisés y la religión monoteísta, volumen 23, página 75. Básicamente es pues toda la obra freudiana. Esto ya se les conocen como los textos sociológicos, el de Moisés y la religión monoteísta. El yo y el ello todavía tiene más relación del individuo, digamos, de la constitución del individuo, según Freud. Continúa James Strachey, todavía está en la nota número 85, dice, y en cuanto a la consecuente malformación o alteración del yo, mencionada también en la página 267 y en el segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, volumen 3, página 184, se destaca de manera especial esto en Análisis terminable e interminable. Es otro texto de Freud que se encuentra en el volumen 23, páginas 237 y siguientes. Por último, dice James Strachey, Freud insistió hasta el final, asimismo, en que los síntomas tienen el carácter de una solución de compromiso. Repito, los síntomas tienen el carácter de una solución de compromiso. Aquí ya está, digamos, como que aterrizando el psicoanálisis como tal, aunque todavía falta mucho para que lleguemos a la interpretación de los sueños, que es la obra fundacional del psicoanálisis. Es decir, este texto, el manuscrito K, es como central de la historia del psicoanálisis. ¿Dónde me quedé? Me emocioné. Cierto, los síntomas tienen el carácter de una solución de compromiso. Los síntomas tienen el carácter de una solución de compromiso
Como nos sugiere aquí, lo explica, dice James Strachey, como nos sugiere aquí y lo explica mejor en varios lugares posteriores de este manuscrito. Véase, por ejemplo, Moisés y la religión monoteísta, publicado en el mismo año de la muerte de Freud, 1939, y lo encuentran en el volumen 23 de la Standard Edition. Fin de la nota número 85. Y regresemos al texto. Era una nota bastante larga. Continúa Sigmund Freud. Las diferencias principales entre las diversas neurosis se muestran en el modo en que las representaciones reprimidas retornan. Otras se muestran en el modo de la formación de síntoma y del decurso, es decir, del desarrollo de la enfermedad, de la neurosis, en sus manifestaciones. Con esto se refiere al decurso. Continúa Freud. El carácter específico de las diversas neurosis reside, empero, en cómo es llevada a cabo la represión. El proceso más transparente es para mí el de la neurosis obsesiva, porque he tomado mejor noticia de él. Dice, neurosis obsesiva. Aquí la vivencia primaria estuvo dotada de placer. Fue activa en el varoncito o pasiva en la niña, sin injerencia del dolor ni asco, lo cual en la niña presupone una edad mayor hacia los 8 años. Esta vivencia recordada después da ocasión al desprendimiento de placer. Al comienzo se genera un reproche que es consciente y aún parece que en ese momento el complejo psíquico íntegro, que puede ser un recuerdo y reproche, no, perdón, que es recuerdo y reproche, fuera consciente. Luego, ambos, recuerdo y reproche, sin que se agregue nada nuevo, son reprimidos y a cambio se forma en la conciencia un síntoma contrario. Repito, un síntoma contrario, es decir, como el reflejo. Algún matiz de escrupulosidad de la conciencia moral. La represión puede sobrevenir por el hecho de que el recuerdo placentero en sí mismo desprenda displacer en la reproducción de años posteriores, lo cual se debería explicar con una teoría de la sexualidad. Pero también puede ocurrir de otro modo. En todos mis casos de neurosis obsesiva se descubrió a una edad muy temprana, años antes de la vivencia de placer, una vivencia puramente pasiva. Y es difícil que ello sea casual. Aquí James Strachey nos incluye la observación número 86 que dice, esto es subrayado en el segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, donde brindó en una nota algunas referencias ulteriores. Esto lo ubican en la página 169 del volumen 3. Continúa James Strachey. Freud abandonó poco después la distinción entre una etiología pasiva de la histeria y una etiología activa de la neurosis obsesiva, que aquí sostenía. Véase también la carta número 46, página 170 y siguientes. Fin de la nota número 86. Continúa Sigmund Freud. Uno puede pensar, en efecto, que la posterior conjugación de esta vivencia pasiva con la vivencia placentera es lo que agrega el displacer al recuerdo de placer y posibilita la represión. Entonces, sería condición clínica de la neurosis obsesiva que la vivencia pasiva cayera en época tan temprana que fuera incapaz de estorbar la génesis espontánea de la vivencia de placer. La fórmula sería, pues, displacer, placer, represión. Lo decisivo son las constelaciones temporales recíprocas entre ambas vivencias y entre ellas y el punto temporal de la madurez sexual. En el estadio del retorno de lo reprimido, se verifica que el reproche retorna inalterado, pero rara vez de suerte de traer sobre sí la atención. Vale decir, durante cierto lapso aparece como una conciencia de culpa pura, carente de contenido. Aquí James Strachey nos anexa la observación número 87, seguida de esta frase del retorno de lo reprimido. Dice la nota 87, primera oportunidad en que se registra esta expresión.
que aparecería publicada en el segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, volumen 3, página 170. Fin de la nota, regreso al texto. Las más de las veces entra en conexión con un contenido que está doblemente desfigurado o dislocado, en el orden del tiempo y en el del contenido. Lo primero por referirse a una acción presente o futura. Lo segundo por no significar un suceso real y efectivo, sino un subrogado, siguiendo la categoría de lo análogo, una sustitución. La representación es, por consiguiente, el producto de un compromiso correcto en lo tocante a afecto y categoría, falso por desplazamiento o descentramiento temporal y sustitución analógica. Aquí como un breve comentario mío para aquellos que estén interesados sobre este tema, también les sugeriría yo leer el texto de lo inconsciente. Creo que ya lo tengo en este espacio. Fue de los primeros textos que leí porque me parece central. En el texto sobre lo inconsciente, ¿no? Bueno, creo que estoy confundiéndolo con otra cita. Dice, para el neurótico, lo psíquico es real, las fantasías son reales. No hay diferencia alguna entre los hechos reales y los fantaseados. Para el neurótico, la, lo ocurrido en la mente es real, no hay diferencia. Bueno, voy a continuar con el texto. Dice Freud, el afecto reproche, que está hablando de los neuróticos, de los obsesivos, el afecto reproche puede, por diversos estados psíquicos, mudarse en otros afectos que luego entran en la conciencia con más nitidez que él mismo. Así, en angustia ante las consecuencias de la acción reproche, hipocondría, como miedo a sus consecuencias corporales, como delirio de persecución o miedo a sus consecuencias sociales, como vergüenza o miedo al saber de que al saber de los otros sobre la acción reproche, etc. El yo consciente se contrapone a la representación obsesiva como algo ajeno, según parece. Le deniega creencia con ayuda de la representación contraria, formada largo tiempo antes, de la escrupulosidad de la conciencia moral. Aquí otra observación mía, algo ajeno. Recordemos que en este momento Freud no había formulado su concepto de lo inconsciente. Aquí se está gestando, aquí está, digamos, apareciendo como esto ajeno, como esto que está en nosotros, pero que no es de nosotros. Como si, de hecho hay otro texto, como si alguien lo pensara y lo metiera en nuestra mente, ¿no? Cosa que mucha gente cree. Continúo con el texto. En este estadio, empero, se puede llegar a veces al avasallamiento del yo por la representación obsesiva. Por ejemplo, si episódicamente se interpola una melancolía del yo. Aquí otro comentario mío. Avasallamiento es aplastamiento. El yo se ve totalmente rebasado por la representación obsesiva. Ajá. Una idea. Imagínense eso. Eso es lo que describe a la perfección la obsesión. Una idea que va más allá del individuo. Una idea que el individuo no puede tramitar, que el individuo se le impone, pum, 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 como si fuera un martillo en la frente, paz, 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 paz. Esa es una obsesión. Ajá. Y con eso se refiere al avasallamiento del yo por la representación obsesiva. Ahorita no vamos a entrar, digamos, a detalle del yo, simplemente son palabras que Freud usa. Después, este yo que está usando, esta palabra que usa como yo, viene a formar parte de su desarrollo teórico ya en el psicoanálisis, ya con lo inconsciente, pero en este momento el yo simplemente una palabra. Ajá. Continúa el texto. En los demás casos, el estadio de la enfermedad es ocupado por la lucha defensiva del yo contra la representación obsesiva, lucha que incluso crea síntomas nuevos, los de la defensa secundaria, como cualquier otra representación, la obsesiva, que aquí viene la palabra alemana Zwang, Z-W-A-N-G, es combatida en el orden lógico, aunque su compulsión, de nuevo la palabra Zwang, no se puede solucionar.
acrecentamiento de la escrupulosidad de la conciencia moral, compulsión de examinar y de guardar. Son los síntomas secundarios. Otros síntomas secundarios se generan cuando la compulsión se transfiere sobre impulsos motores contra la representación obsesiva. Por ejemplo, sobre el cavilar, es decir, sobre pensar, el beber, dipsomanía, algún ceremonial protector, etcétera. Aquí también viene la palabra en francés, folie du doute, que la estoy pronunciando terriblemente mal, pero trato de leerla como latino. En francés son las palabras que denominan la manía de dudar, o uno se la pasa pensando demasiado. Ajá. Uno duda de todo, básicamente. Continúa el texto. Así se llega aquí a la formación de 3 clases de síntomas. Inciso A, el síntoma primario de la defensa, que es la escrupulosidad de la conciencia moral. Inciso B, los síntomas de compromiso de la enfermedad, que es representaciones obsesivas o afectos obsesivos. Y inciso C, los síntomas secundarios de la defensa, que son obsesión caviladora, es decir, obsesión de estar pensando y pensando y pensando y pensando sin hacer nada, obsesión de guardar, dipsomanía, darse a la bebida, obsesión ceremonial. Continúa Freud. Aquellos casos en que no deviene susceptible de conciencia el contenido anémico, los recuerdos, por sustitución, sino el afecto de reproche por mudanza, impresionan como si en ellos se hubiera producido un desplazamiento a lo largo de una cadena de razonamiento. Me hago un reproche por causa de un suceso, temo que otros estén al tanto, por eso me avergüenzo ante otros. Todo esto es una lectura continua, todas estas son palabras de Sigmund Freud y continúan. Toda vez que el primer miembro de esta cadena está reprimido, la obsesión se arroja sobre el segundo o el tercero y da por resultado 2 formas de delirio de ser notado, que, no obstante, pertenecen en verdad a la neurosis obsesiva. El desenlace de la lucha defensiva, si es que hay tal desenlace, acontece mediante una manía general de duda o mediante la plasmación de una existencia extravagante con innumerables síntomas de la defensa secundaria. Una cuestión todavía abierta es averiguar si las representaciones reprimidas retornan en sí y por sí sin el auxilio de una fuerza psíquica actual. Repito, sin el auxilio de una fuerza psíquica actual, o bien han menester de esta ayuda para cada oleada de ese retorno. Aquí quiero hacer también observaciones. A veces la lectura de Sigmund Freud es un poquito difícil porque Sigmund Freud, recordemos, este texto es de 1896. Usa palabras que tal vez para nosotros serían difíciles. Fuerza psíquica no tiene referencia a... Yo podría asociar los hombres X, el profesor Javier, fuerza psíquica, como una especie de poder. Aquí más bien se refiere como a la atención que nosotros podríamos depositar en algo. Eso es el esfuerzo, ¿no? Que todos podríamos, digamos, vivir como fuerza psíquica. Y en segundo, han menester, es necesario, lo puedo yo traducir. Entonces, voy a repetir este pasaje. Una cuestión todavía abierta, es decir, que todavía no sabemos, es averiguar si las representaciones, si los pensamientos, si toda esa vivencia que queda en nosotros como memoria, estoy usando pensamiento o memoria, asociando con la palabra representaciones, reprimidas, retornan en sí y por sí sin el auxilio de una fuerza psíquica actual, sin el auxilio de que algo nos lo recuerde, sin el auxilio de que algo nos lleve ahí. O bien es necesario para estas representaciones de esa ayuda, es decir, de ese recuerdo, de esa vivencia actual que nos remite al pasado, para cada oleada de retorno. Todo este intermedio que yo he hecho es para explicar este pasaje que a la primera vista me parece como un poquito de difícil comprensión. Continúa. Mis experiencias, está hablando
son palabras de Sigmund Freud, mis experiencias apuntan a la segunda alternativa, es decir, que estas representaciones reprimidas regresan porque algo no la recuerda, porque algo lo asociamos con ello. Ajá. Continúa Sigmund Freud, parece que son estados de libido actual insatisfecha los que aplican su fuerza de displacer para despertar el reproche reprimido. Acontecido este despertar, es decir, una vez que ya pasó este despertar y generado un síntoma por la injerencia de lo reprimido sobre el yo, como la masa de representaciones reprimidas, sigue trabajando de manera autónoma, pero en oscilaciones de su espesor cuantitativo, permanece siempre dependiente del monto de tensión libidinosa en cada caso. Una tensión sexual que no tiene tiempo para devenir displacer porque es satisfecha, permanece inocua. Aquí les repito, cuando Freud escribe esto, no había un inconsciente. Aquí yo supongo está asociada la nota o la observación número 88 del compilador de James Strachey con las palabras masa de representaciones. Yo creo que antes de leer la nota nos va a hablar sobre una posible idea, ¿no?, de lo inconsciente que se encuentra contenida en estas palabras que acabo de leer. Dice la nota número 88. Oh, Vorstellungsmasse. Ya ven, palabras en alemán. Se omite en la primera edición en alemán la palabra Vorstellung. V-O-R-S-T-E-L-L-U-N-G. Vorstellung. Ahorita estoy latinizando el alemán. Y ahora continúo con el texto de Sigmund Freud. Dice, los neuróticos obsesivos son personas que están en peligro de que toda la tensión sexual cotidianamente producida se les mude en reproche o en los síntomas que son sus consecuencias, aunque en el presente no presten nuevo reconocimiento a aquel reproche primario. La curación de la neurosis obsesiva se obtiene deshaciendo, es decir, partiendo, digámoslo así. La curación de la neurosis obsesiva se obtiene deshaciendo las sustituciones y las mudanzas de afecto halladas, hasta que el reproche primario y su vivencia queden despejados y puedan serles presentados al yo a fin de que los aprecie de nuevo. Para ello, es preciso reelaborar paso a paso un número increíble de representaciones intermedias o de compromiso que fugazmente devienen representaciones obsesivas. Aquí, en cuanto a la palabra reelaborar, viene la palabra alemana Durcharbeiten. D-U-R-C-H-A-R B labial E-I-T-E-N. Durcharbeiten. De nuevo, así no se pronuncia, la estoy latinizando ese alemán. Continúo con el texto. Devienen representaciones obsesivas. Uno cobra así el más vivo convencimiento de que para el yo es imposible aplicar a lo reprimido aquella parte de la energía psíquica con la cual está enlazado el pensar consciente. Las representaciones reprimidas, es preciso creerlo, subsisten y entran desinhibidamente en las más correctas conexiones de pensamiento, pero el recuerdo en sí es despertado también por meras asonancias. Asonancia no es una palabra, digámoslo, común, aunque tampoco es técnica. Digamos, podría yo sustituir la palabra asonancia como por un eco. Ajá. Algo hace eco en nosotros y nos despierta eso que teníamos dormido, eso que teníamos reprimido. Continúo con la lectura. La conjetura de que la, entre comillas, moral como poder represor era solo un pretexto se corrobora por la experiencia de que en el trabajo terapéutico la resistencia se vale de todos los motivos de defensa posibles. Paranoia. Aquí James Strachey, en la nota número 89, nos pide leer el manuscrito H, contenido en la página 246 del volumen 1.
Dice Freud, paranoia. Todavía ignoro las condiciones clínicas y relaciones temporales de placer y displacer en la vivencia primaria. Lo discernido es el hecho de la represión, el síntoma primario, el estadio de la enfermedad como condicionado por el regreso de las representaciones reprimidas. La vivencia primaria parece ser de naturaleza semejante a la de la neurosis obsesiva. La represión acontece luego que este recuerdo, no se sabe cómo, ha desprendido displacer, pero no se forma ningún reproche luego reprimido, sino que el displacer que se genera es atribuido al prójimo según el esquema psíquico de la proyección. Desconfianza como una susceptibilidad hacia otros es el síntoma primario formado. Así se deniega creencia a un eventual reproche. Uno vislumbra ahora formas diferentes según que solo el afecto haya sido reprimido o desalojado por proyección o lo fuera también el contenido de la vivencia. Según el caso, pues el retorno abarcará meramente el afecto penoso o también al recuerdo. En esta segunda alternativa, la única de que yo tenga noticia exacta, el contenido de la vivencia retorna como un pensamiento en forma de ocurrencia o como una alucinación visual o sensorial. El afecto reprimido parece retornar siempre en alucinaciones de voces, de palabras, voces que escuchan, en la paranoia. Continúa el texto. Los fragmentos de recuerdo que retornan están desfigurados, pues los sustituyen imágenes análogas de lo actual. Por tanto, su desfiguración es simple, por sustitución temporal, no por formación de un subrogado o de un sustituto. El sustituto ya son palabras mías. Aquí James Strachey nos manda en la nota 90 a la página 264. Creo que esto es del mismo texto que estamos leyendo. Ahorita estamos en la 267. Bien, después de la observación número 90 de James Strachey, Freud continúa. Las voces que oyen los paranoicos devuelven el reproche, por así decir, como un síntoma de compromiso. En primer lugar, desfigurando en su texto hasta ser irreconocible, mudado en amenaza. Y en segundo término, o en segundo lugar, no referido a la vivencia primaria, sino justamente a la desconfianza, vale decir, al síntoma primario. Puesto que al reproche primario le fue denegada la creencia, él queda disponible sin limitación alguna para los síntomas de compromiso. El yo no los considera algo ajeno, sino que es incitado por ellos a unos intentos de explicación que es lícito definir como delirio de asimilación. James Strachey nos incluye aquí la nota número 91. Dice, en el segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, volumen 3, página 184, se lo llama formación delirante combinatoria o delirio interpretativo. Delirio de asimilación, bien. Continúa Sigmund Freud. Aquí con el retorno de lo reprimido en forma desfigurada, la defensa fracasa enseguida y el delirio de asimilación no puede ser interpretado como síntoma de la defensa secundaria, sino como comienzo de una alteración del yo, como expresión del avasallamiento. Recordemos avasallamiento, esto me rebasa, por decirlo de una manera, ¿no? Y se me impone, pero estamos hablando de una idea, de un pensamiento. Aquí, en cuanto a la palabra avasallamiento, James Strachey nos dice en la nota número 92 que revisemos la página 162. Continúo con el texto de Freud. Dice, el proceso de alteración del yo halla su cierre en una melancolía, con una pequeñez del yo, que secundariamente presta a las desfiguraciones aquella creencia que se denegó al reproche primario, o bien, de manera más frecuente y seria, en una formación delirante protectora, como un delirio de grandeza, hasta que el yo es remodelado por completo. Aquí hay una nota de James Strachey, la número 93, nuevamente con alemán, maldito Strachey, dice... Voy a leerlo como en latino. Primar Vorwurf.
Primarvorwurf, en el original en alemán, se encuentra escrito Primarvorgang como proceso primario. Bien, continúo con la lectura. Estábamos hablando de un proceso de alteración del yo. Estamos hablando de, ok, el yo del paranoico se hace muy pequeño, así como todo me pasa mal, nadie me quiere, todos me odian, o justamente en el delirio de grandeza, soy demasiado bueno para este mundo, por ejemplo, ¿no? Continúa el texto. El elemento que comanda la paranoia es el mecanismo proyectivo con desautorización de la creencia en el reproche. De ahí los rasgos característicos comunes de la neurosis, el significado de las voces como el medio por el cual los otros influyen sobre nosotros, e igualmente el de los gestos, que nos denuncian la vida anímica de los otros, la importancia del tono del dicho y de las alusiones, puesto que no es susceptible de conciencia el vínculo que va del contenido del dicho al recuerdo reprimido. La represión se ha producido en la paranoia según un proceso de pensar complicado y consciente o de negación de la creencia. Y quizás esto indique que sobrevino a edad más tardía que en la neurosis obsesiva y la histeria. Las premisas de la represión son sin duda las mismas. Queda pendiente saber si el mecanismo de la proyección se sitúa por completo en una predisposición individual o es seleccionado por determinados factores temporales y contingentes. 4 clases de síntomas. Inciso A, síntomas defensivos primarios. Inciso B, síntomas de compromiso, del retorno. Inciso C, síntomas defensivos secundarios. Inciso D, síntomas del avasallamiento del yo. James Strachey nos incluye en síntomas de compromiso la observación número 4. Más alemán, gracias James Strachey. Voy a latinizarlo, este alemán, Kompromisssymptome. No quiero deletrearlo, es una palabrota así larguísima en alemán. En el original en alemán aparece como Kompromisscharakter, que se traduce en español como carácter de compromiso. Continúa el texto en un apartado llamado histeria. Dice, la histeria presupone necesariamente una vivencia displacentera primaria, vale decir, de naturaleza pasiva. La pasividad sexual natural de la mujer explica su predilección por la histeria. Toda vez que hallé histeria en varones, pude comprobar en su anamnesis, es decir, en su recuerdo, una extensa pasividad sexual. Condición de la histeria es, además, que la vivencia displacentera primaria no caiga en época demasiado temprana, cuando el desprendimiento de displacer es todavía muy pequeño y cuando de manera autónoma pueden seguirle todavía unos sucesos placenteros. De otro modo, solo se llega a la formación de unas representaciones obsesivas. Por eso, en varones hallamos a menudo una combinación de ambas neurosis o la sustitución de la histeria inicial por una neurosis obsesiva más tardía. La histeria empieza con un avasallamiento del yo, pues es el término de la paranoia. La elevación de tensión a raíz de la vivencia displacentera primaria es tan grande que el yo no contradice a esta, no forma ningún síntoma psíquico, sino que se ve precisado a consentir una exteriorización de descarga. Las más de las veces una expresión hiperintensa de la excitación. Se puede definir este primer estadio de la histeria como histeria de terror. Terror con T, no de error, terror. Su síntoma primario es la exteriorización de terror con lagunas psíquicas, es decir, ausencias psíquicas, no se sabe qué pasó. Continúa el texto. Todavía se ignora hasta qué edad hacia adelante puede sobrevenir este primer avasallamiento histérico del yo. Aquí quisiera hacer un paréntesis. En la obsesión son las ideas las que se hacen más grandes. Aquí en la histeria es el sentimiento, digamos el afecto, así el terror, así, rebasa al individuo. Continúa el texto. La represión y formación de síntomas defensivos sobreviene solo con posterioridad.
Aquí otra vez la palabra en alemán, Nachträglich. Continúa el texto. En torno del recuerdo y desde entonces, en una histeria se pueden mezclar entre sí al azar defensa y avasallamiento, o sea, formación de síntoma y estallidos de ataques. La represión como un esfuerzo de desalojo no acontece por formación de una representación contraria, hiperintensa, sino por refuerzo de una representación frontera que desde entonces subroga o sustituye al recuerdo reprimido dentro del decurso de pensar. Es lícito llamarla representación frontera porque, por una parte, pertenece al yo consciente y, por la otra, constituye un fragmento no desfigurado del recuerdo traumático. Así, es en cierto modo el resultado de un compromiso, el cual, sin embargo, no se exterioriza en la sustitución con arreglo a alguna categoría tópica. Aquí viene la palabra alemana topich o topisch, no sé cómo se pronuncia. Continúa el texto, sino el desplazamiento de la atención, sino en el desplazamiento de la atención a lo largo de la serie de representaciones conectada por simultaneidad. Toda vez que en el suceso traumático se desahoga, otra vez, toda vez que el suceso traumático se desahoga en una exteriorización motora, es decir, física en el cuerpo, esta misma pasa a ser la representación frontera y el primer símbolo de lo reprimido. Por eso, no hay que suponer que en cada repetición del ataque primario es sofocada una representación. Se trata, en primer término, de una laguna dentro de lo psíquico. Aquí finaliza el texto.